Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 en una noche de viernes, noche de picada con periodistas, en un día feriado, en un día especial, 20 de junio, pero además en un día con mucha información porque hoy finalmente Cristina hizo su discurso por el Día de la Bandera en Rosario, en el acto oficial, y verdaderamente hubo mucha información de ese discurso porque hay un giro, uno más, en la estrategia oficial. En este caso, Cristina, y este es sin duda el tema principal del día, cambió todas las idas y vueltas que había en el discurso político del kirchnerismo, incluso toda la campaña Patria versus Buitre, con lo cual había empezado a empapelarse la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario, la militancia del kirchnerismo no pasarán. Los buitres o la patria, todos contra los buitres. Bueno, lo cierto es que Cristina, en un giro que muchos consideran que es priorizar la gobernabilidad, dijo que se va a negociar con los buitres y que se va a negociar cómo pagarles. Claramente, ahora la van a escuchar a la presidenta en el discurso, cortó, si se quiere, todas las especulaciones en las cuales, por un lado, el gobierno nacional decía no vamos a negociar, con el jefe de gabinete en un momento, después con el ministro de Economía, y por otro lado, off the record, decían sí, vamos a negociar cómo hacer para pagarle a los buitres. Sin duda fue un hecho que marca una nueva agenda para los próximos días y hay todo tipo de especulaciones ya sobre lo que puede pasar en la economía. De hecho, hoy ha habido una especie de euforia financiera después de una semana de muchas turbulencias. En un ratito vamos a estar con 4 colegas, periodistas, economistas, en la noche de picada, noche de los viernes, como hacemos habitualmente, bueno, tratando de explicar por qué este nuevo giro oficial y por qué ahora Cristina, que decía que los fallos del juez Griesa eran fallos extorsivos, que significaban favorecer a los buitres, que no se les iba a dar en este caso ningún tipo de negociación a los buitres. Bueno, ahora blanquea que va a encaminarse una negociación para determinar no si Argentina paga o no paga, sino cómo se le va a pagar a los fondos buitres. ¿Por qué decía que muchos consideran que esto tiene que ver con priorizar la gobernabilidad? Bueno, porque lo venimos comentando ya hace mucho tiempo que a esta economía le sobran pesos por un lado y le faltan dólares. Y la única apuesta que ha hecho la presidenta desde hace ya varios meses con la devaluación de enero es a tratar de ordenar la situación financiera para conseguir más dólares. Es decir, Cristina está convencida de que hay algunas cuestiones de la economía que ella no va a poder resolver y que van a quedar en cabeza del próximo presidente. La inflación, sin duda, que tanto este año como el próximo va a seguir siendo muy elevada, bien por arriba del 20 o 25% incluso el año próximo. Una montaña de subsidios económicos que han generado todo tipo de distorsiones y que involucran más de 100.000 millones de pesos que hay que imprimir todo el tiempo desde el Banco Central para financiar ese déficit, y que Cristina sabe que eso no lo va a poder resolver, no va a poder achicar ese déficit fiscal en lo que le quedan los 18 meses de gobierno, porque eso implicaría un costo político muy elevado, subir las tarifas en Capital y Gran Buenos Aires de luz y de gas 8 o 10 veces o incluso más, un déficit energético que implica una necesidad de dólares, de divisas muy grande, y que el gobierno, si bien ha hecho algunos cambios con la estatización de YPF, sabe que no se va a resolver en los próximos 2 años, sino que es un tema que se va a arrastrar incluso, dicen algunos, por los próximos 5 o 10 años, pero el gobierno, o por lo menos Cristina, tenía en claro que para garantizar la gobernabilidad, la transición política y no terminar en una crisis, tenía que de alguna manera hacer algunos deberes para conseguir dólares. Bueno, lo que mostró hoy la presidenta fue el pragmatismo, más allá de la discusión buitres o patria, más allá de si la deuda con los buitres es legítima, es moral o no. Bueno, así como hizo en su momento con el Club de París, con el FMI, con la indemnización de Repsol o con los juicios de las privatizadas en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, todos reconocimientos de deuda del gobierno nacional que se van a pagar muy poquito ahora y fundamentalmente va a pagar el próximo. Bueno, Cristina reconoció hoy que también le va a pagar a los fondos buitre. Y eso es un giro, insisto, que apunta fundamentalmente a que Cristina quiere garantizarse la gobernabilidad
consiguiendo dólares en la transición. Fíjense lo que ha pasado en, digamos, los últimos 2 meses con el dólar oficial y con el paralelo. El dólar oficial lo ha mantenido apenas subiéndolo levemente hasta 8.15, es esta liñita que está acá abajo, pero el dólar paralelo, que en algún momento llegó a estar en 10,30, desde que quedó en claro que la inflación todavía venía a un ritmo bastante elevado, acumuló en los primeros 5 meses 15% de inflación, y después con las turbulencias de los fondos buitre, bueno, ha estado arriba de los 12 pesos, pero bien arriba de los 11 pesos, y ha elevado de nuevo la brecha entre este dólar oficial, que hoy está en 12,40, el dólar paralelo en 12,40, el dólar negro, blue o informal, y el dólar oficial a 8 pesos y un poquito más. Esta brecha le genera al gobierno todo tipo de dificultades para la economía real, porque si se seguía ensanchando esta brecha, que hoy es del 50% nuevamente, cuando en algún momento llegó a ser del 30%, unos meses atrás, después de la devaluación y las subas de tasa de interés, bueno, volvían los riesgos de que la economía volviese a enero. Es decir, al problema de que los exportadores, que son los que tienen los dólares, no trajeran las exportaciones, que los importadores, que son los que demandan dólares para comprar en el exterior, compraran mucho, adelantaran sus importaciones porque descontando que en adelante el dólar iba a subir todavía más. Bueno, el riesgo de volver a un escenario similar al de enero es el que efectivamente ha disuadido a la presidenta, y guardando un poquito las pancartas de la Cámpora, de Unidos Organizados y de todas las agrupaciones políticas que un día aplauden una cosa y otro día aplauden otra cosa, se optó por el pragmatismo. Y Cristina hoy dijo: vamos a tratar de cumplir con el 100% de los acreedores de la Argentina, e incluyó evidentemente ahí en ese 100% a los buitres. Así que hoy, de alguna manera, por un lado, se descomprimió esa tensión o ese riesgo que había de que la Argentina pudiera tener algún inconveniente o llegar incluso a una cesación de pagos de su deuda, pero por otro lado también se le envió una señal fuerte a Estados Unidos de que Argentina también le va a pagar a los fondos buitres. Y no solamente por esta cuestión del dólar, Cristina va con esto. Fíjense lo que ha pasado con la tasa de interés también en este tiempo después de la devaluación. Estas liñitas que parecen un electrocardiograma y que no se entienden nada son la tasa de interés, que estaba el año pasado en el orden del 13, 14, tal vez 15%, y esa tasa de interés muy baja, muy por debajo de la inflación, que ya estaba en el 27%, es lo que estimuló el boom de consumo el año pasado. Cuando se devalúa en enero, la tasa de interés, que es el premio que te dan por quedarte en pesos, se dispara al 30%. Y en el 30% ya casi en par de la inflación, pero por lo menos en par del nivel de devaluación, es decir, de la suba esperada del dólar. Entonces eso hace que la gente tenga algún tipo de incentivo, los que tienen capacidad de ahorro, de quedarse con sus pesitos en los bancos. Bueno, el gobierno ensayó bajar un poquito la tasa de interés, estos escaloncitos, en las últimas semanas, antes de que estallara el inconveniente de los buitres, y enseguida apareció la presión sobre el dólar paralelo. Es decir, cuando le bajás un poco al ahorrista, al que quiere depositar en pesos, la tentación de quedarse en pesos, enseguida volvían las corridas para el dólar. Y mucho más si en el medio tenías toda la incertidumbre de los buitres. Así que si Cristina no resuelve este problema, y hoy insisto en un giro drástico respecto a lo que habían sido de las declaraciones de principio de semana, dijo: voy a resolverlo, vamos a negociar cómo pagar con los buitres. Lo que tenía Cristina era, por un lado, un problema de que no le ingresaban los dólares que le hacen falta a esta economía para que no se dispare el dólar, pero por otro lado tenía que mantener muy alta esta tasa de interés, y esto significaba crédito más caro para el consumo, para la inversión, más recesión y amenaza de puesto de trabajo. Entonces esta liñita muy probablemente no volviera nunca acá, sino que con estos niveles de inflación y con la incertidumbre sobre la posibilidad de que no ingresen más dólares en lo que resta del año en la economía argentina, iba para arriba. Y si esto iba para arriba, insisto con esto, la economía iba para abajo. Es decir, más recesión, menos consumo, menos inversión, mayores amenazas sobre los puestos de trabajo. ¿Cómo llegamos acá? Bueno, básicamente Argentina se ve en una posición de debilidad frente a los buitres, frente a los acreedores y frente a todo el mundo, porque le faltan reservas. Porque en los últimos 6 años, todos los países latinoamericanos engrosaron fuertemente las reservas en el Banco Central, es decir, los dólares que tienen para respaldar a sus monedas. ¿Y por qué hicieron esto todos los países latinoamericanos? Porque habían visto las experiencias de default, de crisis cambiaria, de incautación de depósitos de Argentina en el 2001.
y anteriormente otras devaluaciones, la de los países del sudeste asiático en el 98, las de Brasil en enero del 99, es decir, todos los países latinoamericanos se asustaron y dijeron, miren, como ya no se puede confiar más en el FMI, como prestamista de última instancia, si yo tengo algún problema de que me están corriendo contra mi moneda y me presionan para devaluar, porque el FMI ya es un sello negativo, si vos pedís ayuda al FMI, todos dicen estás muerto, estás en la lona y te corren más contra tu moneda, todos se hicieron en el Banco Central de Brasil, de México, de Perú, de sus pequeños FMI. Es decir, se compraron un autoaseguro, es decir, se reaseguraron ellos mismos, acumulando reservas en sus bancos centrales. Y por eso Brasil, en los últimos 6 años, entre el 2007 y 2013, duplicó, más que duplicó sus reservas. México las multiplicó 2,5 veces, Perú casi triplicó su nivel de dólares en el Banco Central, Colombia los multiplicó también más de 2 veces, Chile más de 2,5 veces los niveles de dólares en el Banco Central, y Argentina es el único país de Latinoamérica, además de Venezuela, que en los últimos 6 años redujo más del 30% los dólares que tiene para respaldar al peso, a su moneda. Y por eso la situación de debilidad actual. Esto eran los dólares en la Reserva del Banco Central a fines del año pasado, 30.500 millones, hoy no llegan a los 29.000 millones de dólares las reservas del Banco Central de Argentina. Uruguay multiplicó por 4 los dólares en las reservas de su Banco Central. Es decir, todos se reaseguraron ellos mismos para no tener que depender ni del FMI, ni del Banco Mundial, o de otros, ni de los chinos, ni de otros prestamistas en caso de que corrieran contra sus monedas. Bueno, en este contexto en el cual Cristina se encuentra con poquitas reservas en el Banco Central para respaldar los pesos dando vuelta, se encuentra con que tuvo que devaluar porque había un atraso cambiario fuerte y subir la tasa de interés para que no le sigan corriendo al dólar, si rechazaba la posibilidad de pagarle a los buitres y seguía en la pelea con Griesa, bueno, claramente la situación iba a empeorar. Es decir, no tenía fortaleza. El Estado argentino y el gobierno se encuentran en una situación donde no puede discutir demasiado, porque está hoy súper debilitado, a diferencia de los otros países latinoamericanos. Miren lo que decía Cristina, sorprendiendo hoy al decir en Rosario, Día de la Bandera, con toda la mística que eso significa. 10 minutos antes del discurso de Cristina, los militantes de la Cámpora habían silbado a Antonio Bonfatti, el gobernador de Santa Fe, que había pedido al gobierno nacional que negociara con los fondos buitre y con el juez Griesa. Bueno, 10 minutos antes, silbidos para el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, de los militantes del kirchnerismo, porque había pedido públicamente, junto con Scioli y con Macri, una negociación para saldar esta deuda con los fondos buitre. 10 minutos después, en el discurso oficial, Cristina reconocía que dio las instrucciones para negociar con los buitres. He dado instrucciones a nuestro ministro de Economía para que nuestros abogados le soliciten al juez que genere las condiciones para poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso e igualitario para el 100% de los acreedores. Bueno, ahí está nuestro buitre de cabecera. Espero que no se come esta noche la picada. Vamos a alejarlo de la picadita que está del otro lado. Es el fondo Elliott, el que le ganó el juicio a la Argentina en la justicia norteamericana, pero está mirando para... Aparte, creo que los buitres el quesito no les gusta, comen solo carne los buitres, son carroñeros. Néstor Sibona, columnista económico de La Nación, gracias por venir, Néstor. Al contrario, gracias por invitarme, Maxi, esta noche. Bueno, está José Seaba Serrate, un economista especialista en mercados financieros, bueno, de los más reconocidos. Gracias, José, por venir. Claudio Slotnik, periodista económico, bueno, de Radio Latina, El Exprimidor con Ari Paluch. Y Rubén Rabanal, el editor de política de ámbito financiero. Gracias, bueno, Rubén, Maxi, por venir. No, gracias a ver, sorpresa, o no tanto. Muchos decíamos que una cosa era el discurso público del kirchnerismo, vituperando, diciendo buitres o patria, y otras eran las intenciones que por debajo dejaban trascender los abogados de la Argentina ante el juzgado de Griesa de que había que llegar a una negociación con los buitres para pagar, negociar cómo pagar básicamente, claro, porque si no Argentina entraba en cesación de pagos, y esto que contaba al principio se agravaba, la falta de dólares, la presión sobre la tasa de interés y la recesión. Yo, la sensación que tengo después del discurso de esta tarde de la presidenta Rosario fue de alivio, básicamente, porque la verdad que cabía cualquiera de las dos posibilidades.
pero el gobierno públicamente, en esta que fue una semana de locos realmente, anunció cosas que indicaban que podía ir un default, que como vos lo indicabas recién, es una catástrofe económica para la Argentina, un nuevo default a 13 años del anterior, por todas las consecuencias que iban a complicar a este gobierno y a los que vengan, con lo cual poner el pie en el freno que hizo esta noche la presidenta, bueno, abre la posibilidad de una negociación que va a ser bastante complicada, por todas las derivaciones jurídicas que tienen, pero creo que lo que hay que también marcar, que claro, estamos todos sacudidos esta semana por las novedades, pero es una situación vieja. El fallo del juez Griesa tiene más de 2 años. Y en los años anteriores la Argentina ignoró todos los pedidos que le había hecho el juez para decir propongan un plan de pago, que es lo que se va a discutir ahora. Que el plan de pago en su momento hace 2 años podría haber sido, bueno, te doy la quita que le dimos a los bonistas que entraron a los canjes del 2005 y 2010, para empezar a discutir. Sí, que seguramente los fondos buitres no te lo iban a aceptar. Aclaremos que este fue un juicio, este fallo es absolutamente injusto. Pero cuando vos te sometés y emitís bonos en jurisdicción de Nueva York y te sometés a la justicia, bueno, el primer fallo te fue en contra, apelaste, te fue en contra, fuiste a la Corte Suprema, fue en contra. Y digamos que los bonos que están bajo jurisdicción de Nueva York, no es solamente los bonos en default que tienen los buitres, sino que el problema del gobierno eran los bonos nuevos que se emitieron en el 2005 y 2010, estamos hablando del discount, del par, del global, que son bonos emitidos por Kirchner o por Cristina, y que bueno, el gobierno viene pagando regularmente, pero una parte bajo legislación de Nueva York, de Estados Unidos. Bueno, y el gobierno, a través del Ministerio de Economía, anunció que el próximo vencimiento, que es el 30 de junio, no lo iba a poder pagar porque, bueno, se levantó el amparo que hasta ahora permitía que vos le pagaras a los que entraron al canje y dejar fuera a los buitres. El problema es que ahora ya no lo podés hacer con esta ratificación del fallo por parte de la Corte Suprema. Se abre una nueva instancia que va a ser complicada, pero, bueno, acá hay gente que sabe más que yo en cuanto a cómo podría discurrir esa negociación, pero la alternativa, ir a un nuevo default, que la Argentina podía caer ahora el 30 de julio, digamos, un mes después si no paga este vencimiento, es claramente muchísimo más dramática, ¿no? A ver, otra parte del discurso de Cristina hoy en Rosario, cuando dice que quiere pagar no solamente al 92% de los bonistas que ingresaron al canje, lo que decía hasta ahora siempre el gobierno, sino al 100% de los acreedores de la Argentina, y acá incluye también hasta el buitre Elliott. Mirá. Queremos cumplir con el 100% de los acreedores, queremos cumplir con el 92,4% que accedió a ingresar al canje del 2005 y del 2010, y también queremos cumplir con los que no ingresaron. Solo pedimos que nos generen condiciones de negociación justas y de acuerdo a la Constitución argentina y a las leyes nacionales y a los contratos que también firmamos. Bueno, queremos cumplir también con los que no ingresaron al canje. Decía Cristina, está hablando también de los llamados holdouts, entre ellos los fondos buitre. Ahora, ¿qué va a negociar? Ahora le vamos a preguntar al experto, a José Ciaba Cerrate, pero ¿qué va a negociar? ¿Cómo pagar? Y ahora hay que determinar. ¿Cuánto y cómo pagar? Sí, yo lo que creo es que los fondos buitre tuvieron todos estos años sabiendo cuál iba a ser el final. No se sabía cuándo iban a poder cobrar. Ahora saben que el gobierno está dispuesto a pagarles. Como son inversores, fondos de inversión con mucha experiencia, yo creo que tienen ellos mismos la hoja de ruta, el mapa que le van incluso a contrastar con lo que pueda llevarle el gobierno para sellar un acuerdo. Acá lo que se va a negociar no es tanto el dinero, los plazos, la cuestión técnica que obviamente va a estar sobre la mesa, sino cómo será la salida decorosa de esto. ¿A qué llamo salida decorosa? La salida política para la Argentina, y que, para Cristina. Digamos, cuando Cristina selló el acuerdo con Repsol, lo dijo hoy, nos pedían el doble de lo que finalmente terminamos pagando. Cuando terminó el acuerdo con el Club de París, el canto de triunfo fue, lo hicimos sin el Fondo Monetario. Acá necesita volver a arreglar y decir cuál fue la victoria. Y la victoria yo creo que va a ser, por ejemplo, me imagino un título en The Economist que diga
el fondo buitre, Elliott o el que sea, va a invertir en Argentina. Entonces, necesita el marco político para presentarlo como... Sí, o puede ser el planteo el gobierno insistió mucho de que lo que se le debe a los fondos buitres, atención que no son los 1.500 millones que dice que hay que pagar Griesa, sino que detrás hay 15.000 millones de dólares. Que todos dicen que eso hay que arreglarlo, pero se puede arreglar después. Entonces por ahí la discusión sea, miren, conseguimos pagar solo 1.500 millones de dólares o 1.300 millones de dólares, pero con bonos a 10 años, es decir, plantearlo con otro envoltorio. José Seaba Serrate, bueno, euforia hoy en los mercados, es decir, están todos felices con las palabras de Cristina en el Día de la Bandera. Sí, tampoco se habían deprimido tanto. Sí. Porque no le terminaban de creer a Cristina cuando Cristina decía, o Capitanich decía, no va a ir ninguna misión a negociar nada a Nueva York. Porque en ningún momento presentó una alternativa válida, yo diría, como mínimo para el gobierno. La alternativa del canje es inviable, se puede hacer en el papel, pero es imposible hacer. Canjear y pagar acá a los bonistas. Modificar el domicilio legal y hacer el pago en Buenos Aires está fuera de toda capacidad hoy de la Argentina de realizarlo. Y ojo que hoy Griesa aparte dictó una orden para prohibirle a los bancos norteamericanos hacer un traslado de bonos a Buenos Aires. Es decir, claro, Griesa sigue subiendo la apuesta también. Que en realidad es ratificar una parte del fallo anterior, ¿no? Yo te diría que el lunes fue una especie de Waterloo, ¿no? Waterloo. Porque no se esperaba quizás un rechazo, que la Corte decidiera no tomar el caso, me imagino. Y por un segundo fallo que es una causa conexa a la del descubrimiento de activos, que nos deja en una situación de indefensión comparado a la situación anterior, digamos, a la situación al domingo pasado. Hoy estamos casi como en un aeropuerto delante de un aparato de rayos X, sin la capacidad de ocultar activos que tuvimos hasta la semana pasada. Para que no nos embarguen esos activos en el exterior. Exacto. Entonces, en el fondo, perdimos la causa principal en un fallo que conocemos desde el 2012, o sea que el gobierno ha tenido tiempo de sobra para imaginar qué hacer en este escenario. Perdimos el caso de descubrimiento, se levantó la cautelar, el amparo, o sea que quedamos en el fondo con una capacidad de maniobra, yo diría, mínima. Lo que el gobierno hizo hoy, o lo que Cristina hace hoy, lo que señala hoy, es que acata el fallo. En el fondo el mensaje es importante, es ese. El default sigue existiendo como posibilidad, pero la decisión importante es, la Argentina había sido consultada por declaraciones que se hacían en el 2012, recordará, de que no se iba a pagar $1 a los fondos buitres. La Argentina dijo que iba a cumplir, cosa que es razonable, y ahora ha quedado claro que tiene la intención de cumplir. Y sinceramente la alternativa del incumplimiento supone costos desmesurados para el país, para el gobierno y todo lo demás, y el mercado, aun cuando tenía discursos y elementos en los discursos para ponerlo en duda, mantuvo precios que de alguna manera relativizaron mucho todas esas palabras. A ver, vamos a hacer un repaso de cómo llegamos a esta situación en el giro del gobierno que ahora dice vamos a negociar cómo pagarle a los buitres. Hoy Cristina, justo en el Día de la Bandera, en Rosario, y las idas y vueltas que hubo esta semana. Pero también, después le quiero preguntar a Rubén Rabanal y a los economistas, si a partir de solucionar este problema o encaminar este problema con los fondos buitres, ahora sí el gobierno consigue un ingreso de dólares importante que le permita recuperar la economía, aplacar el dólar. Y no solamente el gobierno, sino acá los que han pedido muy fuerte, por ejemplo, y hoy aplaudieron el cambio de discurso de Cristina, fueron por ejemplo Macri, Scioli. Bueno, mirá el informe. El gobierno nacional no quiere entrar en default, pero busca la manera de dignificar la derrota ante los fondos buitre. Después de que el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, afirmara que no existe ninguna comitiva que se prepare para viajar a Nueva York, la Casa Rosada dio marcha atrás y volvió a pensar en lograr un acercamiento con los holdouts. El miércoles, Cristina Fernández de Kirchner recibió muy mal el mensaje del juez neoyorquino Tomás Griesa y el fallo de la Cámara de Apelaciones norteamericana que suspendió el amparo que impedía el embargo de bienes argentinos. Pero más allá de los discursos, ahora el gabinete económico vuelve a encaminar las negociaciones. El objetivo sería pagarle a los buitres con un bono similar al que se utilizó para archivar el juicio con Repsol. En Rosario, Cristina despejó las dudas. Afirmó que quiere cumplir con todos los acreedores. Queremos cumplir con el 100% de los acreedores. Queremos cumplir con el 92,4% que accedió
a ingresar al canje del 2005 y del 2010, y también queremos cumplir con los que no ingresaron. Los técnicos del gobierno evalúan la participación de un banco que oficie de mediador y ya tienen incluso una cifra en mente para destrabar el conflicto. Según el diario Ámbito Financiero, el ministro Axel Kicillof ofrecería un depósito de 300 millones de dólares para hacer frente al vencimiento de deuda del próximo 30 de junio. Argentina necesita tiempo y por eso las negociaciones deberían extenderse hasta enero de 2015, la fecha bisagra. Recién ahí el gobierno puede mejorar la oferta que hizo a los bonistas que entraron al canje. Aunque la prensa oficialista apunta contra Griesa, Cristina sabe que el entendimiento no solo depende de los buitres, sino también de la voluntad del juez que más disgustos le dio. Pese a que la Casa Rosada coqueteó en público con que no iba a pagar, en privado venía avanzando en esta estrategia. En el acto por el Día de la Bandera, Cristina confirmó esta idea. Dijo no estar dispuesta a rifar la patria, pero se mostró conciliadora. La prensa oficialista quedó en offside, digamos, porque hoy eran todos los informes ridículos de cómo el juez Griesa jugaba para los buitres, que no había que sacar ningún informe, había que ver el fallo del juez Griesa para darse cuenta de que para Griesa la víctima eran los buitres y el victimario era Argentina. Pero bueno, vamos contra el juez Griesa, vamos a encontrar las conexiones con la dictadura y demás, y después Cristina hoy muy cuidadosa con el juez, pidiéndole simplemente condiciones para negociar. Rubén, ¿cómo se deglute esto políticamente para el kirchnerismo? Y tal vez los beneficios económicos que espera, y ahora vamos a discutir en los próximos meses, son mayores que el costo político para la militancia, para la hinchada, para la cual se planteaba no pasarán y ahora es pagaremos en cuotas. Yo esto lo dividiría en dos grupos. Uno, vos lo marcaste muy bien al principio en tu apertura. Está obvio que Cristina al kirchnerismo le dice cualquier cosa y el kirchnerismo se lo deglute. Ahora, aplaude para un lado o aplaude para el otro. Sí. La prueba fue lo de hoy. Es más, de hecho yo calculo que en un mes Paul Singer va a ser un benefactor de la humanidad. Y vamos a tener que procesarlo esto. Y vas a ver a El Cuervo Larroque, a Guado de Pedro, explicándote que en realidad este es un muy buen tipo. Eso me parece que ya, por lo propio que estoy diciendo y por el peso, empezó a ser una parte muy chiquita de la política. Esa es la parte... Yo decía esto es ridículo, hoy lo chiflaron a Bonfatti porque había pedido 10 minutos antes, porque había pedido negociar con los buitres. 10 minutos antes la militancia kirchnerista en Rosario lo chiflaron al gobernador de Santa Fe en su casa. Es que ellos no sabían lo que 10 minutos después, Cristina dice lo que había dicho Bonfatti, que había que negociar con los buitres. Es que no sabían lo que iba a decir Cristina. Claro. Además están muy acostumbrados a no saber lo que va a decir Cristina. Intuyen que el viento viene para este lado y salen los equipos de difusión a pegar los afiches y armar esta cosa, y en realidad cuando abajo la estrategia que venía era otra. Ahora, en algún momento recordé, seguramente acá los colegas también, en el año 86 Alfonsín convoca a Plaza de Mayo a favor de la democracia y moviliza al radicalismo en otros sectores y termina con la economía de guerra. Claro. Hoy no fue eso, no fue tan abismal, tan contrastante, pero más o menos la gente yo creo que quedó choqueada. Pero más o menos porque en este caso Cristina habla de un valor moral de pagar hoy. Habla, nosotros pagamos y nosotros queremos pagar. A mí me parece que esto, la tribuna que tenía ahí o la tribuna que estaba hoy adelante del Cabildo, que fue una especie del eco de lo de Rosario, ya estas mismas actitudes y a un año de empezar ya la transferencia definitiva del mando, es lo que lo hace que se vuelvan cada vez más chicos. O sea, vos no podés tener respeto desde el punto de vista político por tipos que hacen esto y que se someten a estas cosas típicas del kirchnerismo, pero ahora como ya pierden poder, ya les tenemos cada vez menos respeto. El problema son los otros. Nosotros hoy en Ámbito, hicimos una encuesta ayer que está hoy en Ámbito, llamamos a cada uno de los candidatos haciéndole 4 preguntas con relación a esto. Candidatos kirchneristas, es decir, está Scioli, está Macri, está Sanz, está Wiener, está Cobo, pero también está Scioli, también está Urribarri, también está Randazzo. No había uno solo de los candidatos que no dijera que había que negociar y que había que pagar. Incluso los candidatos de ellos. Urribarri, que se supone que es uno de los participantes de este elenco, de los que dicen todos que sí. Es decir, los gobernadores incluso estaban esperando la señal, porque estaban desconcertados con la Casa Rosada diciendo no vamos a negociar. Gobernadores oficialistas que están pensando en emitir títulos públicos para financiar obras públicas, o bueno, ni qué decir, el propio Scioli o Macri, que salieron rápidamente. Scioli sorprendió. Mendoza tuvo corriendo a decir que no iba a hacer la colocación. Claro.
Claro, Paco Pérez, el gobernador kirchnerista de Mendoza. Fue el primero que salió. Scioli sorprendió porque es la primera vez que Scioli sale sin consultar a la Casa de Gobierno, que estaban que sí, que no, a decir, miren, esto se resuelve pagando. Lo dijo con toda la letra Scioli, porque Scioli está muy preocupado para ver cómo emite un título público de 500 millones para pagar sueldos, no obra pública. Lo que te decía con relación a tu pregunta, yo sigo absolutamente convencido de algo que lo hablamos también alguna vez en este programa. Cristina en este momento tiene una sola obsesión, y es no irse en medio de un incendio. Hasta ahora todos creímos que era una virtud eso, porque nos garantizaba de alguna manera que iba a haber una transición más acomodada. Espero que siga siendo una virtud, porque también eso puede implicar que está dispuesta a hacer cualquier cosa, basta que no irse en medio de un incendio. Y eso es lo que le están facturando los otros candidatos. Es decir, cuando el resto de los candidatos le están diciendo, ojo lo que estás haciendo, y lo están mirando muy de cerca, yo no vi una presidenta muy libre políticamente en esto, vi una presidenta cercada como nunca la vi políticamente, y cercada por quienes sutilmente o directamente en la cara al gobierno le están diciendo, paren, porque ustedes ya casi no están gobernando este tema. Este tema no es de ustedes, este tema ustedes lo tienen que resolver, ustedes lo generaron, ustedes lo tienen que resolver, pero ojo, porque el impacto no es de ustedes, el impacto viene sobre los demás. La dureza, te digo, Max, en serio, de los candidatos posibles del kirchnerismo con relación a este tema es superior a la de Macri o la de Cobo. Porque tiene más en juego. Claro. Si esto sale mal. Un comunicado como el de UNEN, diciendo que no iban a acompañar en esta aventura, firmado el día de ayer. Eso fue una mano tibia apenas. Sí. Ahora, y uno puede pensar qué hubiera pasado si Cristina se hubiera empeñado en ir por un camino de confrontación. Los límites, lo que señala Rubén Rabanal es muy claro. Claro, porque era precipitar una crisis, aunque los costos claramente los van a pagar los futuros gobiernos, de lo que se arregle. Este pagaré lo paga el futuro gobierno. Ahora, el problema es pagar este pagaré en medio de un conflicto político y económico irresuelto, o pagar este pagaré en medio de lo que vos describiste, un horizonte de un país que necesita dólares y que lo que quiere es calma. A ver, le pregunto a Ciudad Serrata y a Sibona. Bueno, ¿y cuál es el escenario que se abre? ¿Con esto llueven los dólares, la economía pega el envión? Llueven los dólares, pero no queda la tasa de interés, un dólar acá, digamos. ¿Cómo? En el mejor escenario vamos a estar en el peor de los mundos posibles, aún en el mejor escenario. Porque la Argentina se va a endeudar, y se va a endeudar bastante, pero no va a poder quedarse con esos dólares, sino que los dólares va a tener que aplicarlos al pago de los holdouts. Entonces, una estrategia pensada para llegar al 2015, basada en financiarse en el exterior, demorando los holdouts, ha quedado invalidada por este fallo. Entonces nos vamos a endeudar, y en un número importante de acá a diciembre del 2015, y esos dólares van a ser, un poco como pasó con Repsol, tomados automáticamente para saldar las obligaciones que tenemos con los holdouts. Y nos quedamos sin los dólares que pensábamos para hacer una transición cómoda a diciembre del 2015. O sea que ese es el cambio fundamental que ha dejado el fallo conocido el lunes. Es decir, todos los escenarios son un escalón inferiores por el hecho de que esto va a costar una cantidad de dólares muy importante. De reconocimiento de deuda, no solamente estos 1.500, sino en algún momento de los otros 15.000 que están detrás en la cola. Hay 15.000, hay que ver cuál es el número, porque hay también toda una discusión. Hay fallos del CIADI pendientes, hay una cantidad de dólares dando vuelta o de obligaciones que va a haber que blanquear, que prácticamente dejan muy poco espacio para algún otro dólar adicional, cuando uno piensa que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene que financiar vencimientos el año que viene de 1.000 millones de dólares, la capital de 500, otras provincias cifras chicas, está el BODE en 2015, es decir, no quedan muchos dólares aún manejando bien las cosas y evitando generar un shock, y con mercados que todavía muestran apetito para Argentina, no quedan muchos dólares para financiar, por ejemplo, creo yo, este nivel de déficit. Creo que va a haber problemas también con eso. A ver, a Néstor le pregunto, a Néstor Sibona, ¿y hay chances de que, por ejemplo, el dólar paralelo, que hoy está firme en los 12 pesos, pueda bajar, por ejemplo? O las otras condiciones de la inflación y la necesidad del gobierno de mover un poquito la economía. Por eso había empezado a ensayar una baja de tasas de interés, que yo no sé hasta qué punto llega. A mí me parece, coincido con lo que decía José, pero esta semana hubo un daño muy fuerte a la confianza. A mí me parece que no va a ser automáticamente que ahora, bueno, entremos a negociar, nos llueven los dólares. Me parece que esa desconfianza que genera el doble discurso del gobierno, que a veces dice no miren lo que digo sino lo que hago, a veces dice no miren lo que hago sino lo que digo, se complica, incluso con lo que decía
Claudio, recién yo me acuerdo aquella apelación de Alfonsín a la economía de guerra, que en realidad fue en el año 84, o 85, si mal no recuerdo, fue el preludio del Plan Austral, después vino. Claro. Acá no sabemos qué es lo que viene después de esto. Y el gobierno realmente se ha movido muy en zigzag. Muy pocos esperábamos el giro que dio en enero con la devaluación, la suba de tasa de interés, la restricción monetaria. Lo tuvo que hacer por necesidad, no por convicción. José hablaba de un escenario de que no va a haber una transición tan cómoda como esperaba el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que esperaba era no tener que moderar el gasto público, achicar los subsidios, acá hasta fin de 2015 se entraban dólares, pero ahora los dólares probablemente tengan otro uso. Y me parece que aquellos que traigan capitales van a estar muy de a poquito. Caso, no sé, Vaca Muerta, que ahí tenés una ventana de oportunidad enorme para Argentina. Yo creo que YPF puede firmar muchos acuerdos, pero las inversiones van a venir después. Después de diciembre del 2015. Me imagino como un adelanto a cuenta de futuras inversiones para reservar áreas, pero no me imagino una lluvia de inversiones. A ver, miremos la última frase de Cristina cuando plantea que, que a ella le quedan 18 meses por delante y que no va a rifar el futuro del país, que ella ya no está pensando en su gobierno, sino en el país. ¿Quiénes son los que no quieren negociar? Los argentinos queremos negociar. ¿Y saben por qué tengo la obligación de negociar? Porque soy una presidenta responsable y hacerlo en el marco de la Constitución y de las leyes. Sería muy fácil hacer lo que hicieron los que nos precedieron, a Néstor y a mí: prometerle a cualquiera la luna, firmar cualquier cosa, total, el que viene que se haga cargo. Es que creemos que tenemos, no la autoridad, pero sí el derecho y el deber de ser parte de una negociación justa y equitativa. Si es que realmente hay buena fe, acá en la Argentina lo que sobra es buena fe, y la buena fe la hemos demostrado haciéndonos cargo de nuestras deudas. A mí me quedan 1 año y 8 meses de gobierno. Sería fácil, no sería fácil, sería fácil, como proponen algunos, acordar cualquier cosa. Bueno, ahí está, Cristina por primera vez diciendo me quedan 1 año y 8 meses de gobierno. Un pequeño error de cálculo, ¿no? Porque ya no son 18 meses, 1 año y 8 meses son 20 meses. 20 meses. Pero, o sea, le queda menos de 1 año, 1 año y 6 meses, decís. Claro. Hay muchos que dicen que lo que le queda a Cristina fuerte de gobernabilidad es hasta agosto del año que viene, ¿no? En las primarias. Paso. Claro, pues en la primaria se va a saber quién pica en punta y ese va a ser, es decir, la romería de todo el arco político, dejando de lado el establishment económico, va a ir en los que pinquen en punta los dos. Esos van a ser el futuro poder político en la Argentina en agosto, y en agosto estamos hablando de 1 año y 2 meses. 1 año y 2 meses. Exacto. Claudio, bueno, ¿cómo se plantea para adelante? Es decir, con Cristina, con esto se garantiza la gobernabilidad. A mí me parece que digamos, esto lo que garantizó fue no tener que hacer un superajuste en el corto plazo, digamos, llegamos al precipicio, de decir, digamos, nos vamos económicamente a una hiperinflación, una superdevaluación. Con esto, digamos, se corta esa posibilidad y te garantizás una cierta estabilidad en estos números. Volvemos, la pregunta es, ¿a dónde volvemos? Si volvemos a la previa de lo que teníamos hace un par de semanas nada más, de discutir si se puede bajar la tasa de interés o no, dónde tiene que ir el dólar oficial, si volvemos a cómo haces para reactivar el sector automotor, el sector de la construcción, o digamos con dinero, con dólares, si tenés posibilidad de calentar un poco la economía. La respuesta, coincidente con acá los colegas, creo que no, inversiones no van a venir, por lo menos hasta que no haya un cambio de gobierno, y entonces dependemos de los dólares financieros que pueda conseguir el gobierno nacional, Scioli, Macri. Ahora te vamos a hablar un poquito de la guerra de encuestas y la pelea política dentro del peronismo, Massa, Scioli, y fuera del peronismo, Macri y UNEM, pero de alguna manera están apareciendo como algunos garantes de la gobernabilidad, es decir, no solamente Cristina, sino por ejemplo Macri en una muy buena relación con Cristina, bueno, marcando también un camino, digamos, o pagando previamente el costo político, es decir, hay que pagarle a los buitres para que después lo diga Cristina. Uno puede decir que
gobierno que viene dijo muy claramente que había que ir a negociar con Grecia. Porque uno pasa listas a todos los candidatos, aún los que tienen baja probabilidad, y uno encuentra una opinión uniforme. O sea que habló por primera vez el próximo gobierno. Que es un poco lo que decíamos recién de la debilidad que está marcando esto. Y hay que ver si esto no marca una tendencia o un arranque de que en realidad estamos dándonos cuenta que hay un aterrizaje, hay una herencia que está saliendo a la luz, esta deuda no es nueva, simplemente no la notábamos, y tenemos varias cosas ahí sueltas. Y a lo mejor los políticos pueden usar este año y medio de una manera provechosa, porque como todavía no se sabe quién de los candidatos va a ser beneficiado, es una situación ideal para definir reglas de juego sensatas, porque todavía no hay un dueño de la Argentina que las quiera torcer a su favor. Así que esto puede dejar, me parece, una semilla también de un mayor protagonismo de las personalidades políticas que en una situación de crisis como esta, mientras el gobierno titubeaba y no sabía qué hacer, definieron de una manera clara cuál era su interés. Creo que es la primera vez que pasa en esta dimensión. Hasta ahora, durante el gobierno de Cristina y de Néstor, no lo había visto nunca. Y este tema de, claramente, los actores del mercado, la gente, la política, dio la vuelta y miró, y por primera vez preguntó a los candidatos de cada partido, más o menos los que se estaban perfilando, cuál era la opinión. Digo, nosotros lo hicimos, pero era algo que día a día se veía. Por ejemplo, acá el PRO con Federico Sturzenegger y demás ha sido muy suave y cuidadoso en sus declaraciones y acompañando, incluso en la misión que fue ahí a Washington, acompañando al gobierno. Digo, Cristina, más allá de que el kirchnerismo plantea permanentemente que hay toda una dirigencia política que quiere destituirla, y yo digo, eso ocurre cuando hay un gobierno que tiene por delante 20 años y no lo podés mover por los votos, pero hoy todos creen que le ganan fácil al kirchnerismo, es decir, todos imaginan sucesores de Cristina. Pero a diferencia de otras épocas, ¿no? Lo que le pasó a Alfonsín con Angelós, bueno, lo que pasaba en otra época donde el candidato del oficialismo o de la oposición te salía a decir, acá tiene que haber un dólar recontra alto, esto no aguanta más, van a una situación de crisis y demás. Al contrario, yo veo toda la dirigencia política siendo terriblemente cautelosa. Claro, que hay que preservar, digamos... Cuidándola a Cristina, y sí, porque tiene que preservar. Han receptado el mensaje del Papa, que no cuidemos a Cristina. Bueno, y que eso, los puestos de trabajo, estamos atravesando por afuera de los buitres, estamos atravesando una crisis, una economía muy fría, estamos discutiendo si estamos en recesión, estancamiento, pero claramente si no empiezan a tomar medidas relativas a la economía, más allá de esto extremo que fue la discusión por los buitres, para que se garanticen puestos de trabajo y la economía vuelva a generar justamente empleo. Ahí no sería tan bueno en cuanto al hecho de que la clase política escuchó el pedido de Francisco. A mí me da la sensación que la clase política está haciendo... A ver, esto no cayó en medio de un proceso de tranquilidad donde íbamos derecho a una transición política. Esto cayó en un momento, como todos ustedes han descrito, en un momento donde tenemos problemas que no entran inversiones, donde hay dólar, donde el próximo presidente está pensando cómo gobierno con el cepo, donde la economía, el consumo se enfría, la inflación se recalienta, esto es lo de todos los días. El dólar se vuelve fuera de causa, vos lo has mostrado en los gráficos. Arriba de eso cae la sentencia de un fallo que todo el mundo decía que venía, como dijo Pepe, esto no es nuevo, también lo dijo así, bueno, esto es deuda vieja, esto no es nada nuevo. En medio de eso lo que creo que lo que toda la clase política dijo es, cuiden la Cristina, pero que no se va, pero no cuidan a Cristina, que no se vaya Cristina. Fue defensa propia. Fue defensa propia. Acá no hay bondades, fue defensa propia. Cuiden la Cristina, pero que se quede Cristina, que Cristina enfrente esto, que tomen las decisiones. Hubo un borrarse, todos querían que Cristina pagara el costo político. Cristina decía, si tiene que devaluar, que devalúe el próximo, si tienen que subir la tasa de interés, que lo hagan la oposición. Es decir, todos querían que si había que hacer eso, que lo haga Cristina y no el próximo. Aparte, recordemos que esta apuesta, yo creo que el gobierno puso toda la ficha en que la Corte Suprema de Estados Unidos tomaba el caso, no era para resolverlo, era para patearlo para adelante, recordemos eso. El gobierno puso todas las fichas, y esto es lo que la oposición miraba con desesperación, el gobierno puso todas las fichas a llegar a prolongar esto hasta después de la caída de la cláusula Rufo. Exactamente. Y a partir de la caída de la cláusula Rufo, ya era un despelote de la oposición o del oficialismo que vaya a gobernar a partir del 2015. Esa fue la... Sí, recordad que la cláusula Rufo es la posibilidad que tiene el gobierno de ofrecerle
a los que no ingresaban los canjes de deuda algo mejor de los que ingresaron al canje de deuda, que tuvieron una quita del 65-70% en el 2005-2010. En este caso, los bonistas, claro, cualquier mejora. Claro, en este caso, el gobierno se ve obligado por un juez de Nueva York de ofrecerle el 100%. Exacto. Pero, claro, porque es una suerte de paripaso al revés. El juez le dice, bueno, si le pagás a todos, le tenés que pagar a los que dejaste afuera. Pero, insisto, yo creo que la oposición lo que trató de evitar que, como decías vos en el informe inicial, una situación de ingobernabilidad, pero promovida por la economía. ¿Cómo queda en este contexto Kicillof? ¿Puede ser el candidato de Cristina? Fíjense lo que decía Kicillof. Yo creo que esta frase va a quedar en la historia. Tranqui, que esto está estudiado profundamente. Quédense todos tranquilos, que esto está estudiado en profundidad, que se han tomado todas las medidas para impedir que la reconstrucción realmente de la situación financiera de la Argentina después del default, para impedir que esa reconstrucción esté en riesgo. Más todavía por pequeños grupos de bonistas, lo más extremista del sector financiero, que no busca otra cosa que hackear a los países. Quédense todos tranquilos, que esto está estudiado en profundidad. Bueno, este señor... Yo te iba a decir, justamente, al haberse apostado toda la ficha que la Corte tomaba, que el señor tomó, lo que me parece que quedó claro que el gobierno tenía un plan B, por más que estuviera todo tan bien estudiado, porque esta semana estuvimos todos revoleando la moneda si íbamos a un default o si iba a una negociación. Recién hoy respiramos un poquito. Ahora, ¿Se puede ser candidato? Este señor Kicillof, que todos lo critican, todos dicen fracasó, Cristina permanentemente, y hoy de nuevo en Rosario, lo ve al contrario, como el hombre que tiene éxito. Hoy Cristina lo resaltó como el que fue y negoció pagarle a Repsol en las mejores condiciones, el que fue y negoció ante 19 ministros de Economía del Club de París, pagarle pero en condiciones que favorecen a Argentina sin el FMI, y seguramente lo presente en algunas semanas como el hombre que fue y negoció ante los buitres, pagarle no lo que los buitres querían, sino lo que beneficia a Argentina. Y en esas condiciones muchos dicen, miren que Cristina tal vez vaya con un candidato propio al 2015 y ese puede ser Kicillof. Da toda la impresión de que lo promueve de manera insistente. La realidad es un poco cruel, ¿no? La realidad está siendo un poco cruel. Pero la capacidad de marketing y de comunicación del gobierno es sorprendente, porque el acto de hoy creo que ha sido, en ese sentido, memorable. No recuerdo un acto, ni me hubiera imaginado un acto comenzando con el fondo del río Paraná y una corbeta y el tono de guerra para anunciar lo que básicamente termina siendo la negociación de un armisticio. Esa capacidad de vender una idea y al poco tiempo de vender la idea contraria al mismo público, es un elemento no desdeñable. Pero la realidad se dice. El de la fragata Libertad, que también fue embargada en Ghana, en un país africano, y el gobierno transformó la recuperación después de 2 meses en un éxito. Bueno, pero la realidad que enfrentamos, el papel de lija, la negociación, que daría la sensación que la arreglamos hoy, es la negociación. La sentencia está firme, la sentencia es muy desfavorable para la Argentina. Este es un elemento muy complejo, no se lo estudia en profundidad, va a haber que estudiarlo en profundidad. No se sorprendan si en algún momento el gobierno quiere levantarse la mesa. Los márgenes de acción son mínimos y eso va a generar mucha aspereza, porque lo que hay que negociar es muy poco, pero tiene un peso muy importante, y todavía tenemos que hacer el aterrizaje de lo que realmente significa esa negociación. Rubén, ¿cómo ves la interna? Hablemos un poquito también de las encuestas. Hay encuestas, bueno, en general Massa está ahí primero en las encuestas, salvo en las que echó a rodar Scioli, donde lo muestran en poliarquía, la de Julio Aurelio. Lo está mostrando recuperando a Scioli, incluso con un par de puntitos arriba. Exactamente. Scioli, que se quiere plantar en el medio del escenario, ¿no? Salir con todo a decir, soy yo el que lidero, soy yo el que voy a marcar la agenda, soy yo el que ya no dependo de la Casa Rosada, sino que estoy marcando la agenda política y económica. Bueno, además, después con Bain, con Blecher, con Guillermo Nielsen. Scioli se equivoca o no se equivoca, pero te muestra un equipo económico que lo muestra continuamente. Ves fotos que son los nombres que vos mencionaste. Al mismo tiempo venimos de 10 días en los que Scioli lentamente está apareciendo, alejándose.
más, digamos, más, Sí. es como que hace que lo reten, además, como que está incentivando que lo reten. Me parece que ese es el juego. Y en este punto jugó lo que le gusta. Yo le quiere quedar como que yo soy la garantía de que todo lo desprolijo se va a emprolijar, y miren que yo soy del peronismo. Yo soy kirchnerista, pero bueno, vení que atrás que te cuento que en realidad no soy ellos. En esto jugó como un estadista. No, hay que negociar, no, hay que pagar, no, que la reestructuración, esto es un delirio. No, pero además aseveró a mitad de semana, esto va a terminar bien. Y esto va a terminar bien. Y esto va a terminar bien por una negociación. Es el que marcó el rumbo. No para decir si esto puede terminar bien. Esto recién empieza. Pues claro, pero es el que marcó el rumbo, y creo que en esto ganó. Y creo que ganó bastante porque, como dijimos antes, no solo en la interna, yo por eso dividamos el tema de lo que es el kirchnerismo. Yo lo veo muy debilitado al kirchnerismo, y sobre todo después de los golpes de los últimos tiempos. Me parece que un presidente, la fortaleza de un presidente se divide entre el que puede designar a su sucesor y el que puede vetar a quien no quiere. Me parece que Cristina ya casi no está en ninguna de esas situaciones, ni siquiera. Yo creo que no, yo creo que ya no. Yo creo que el aparato del PJ se está moviendo con más velocidad de lo que lo estamos viendo. Abonás la teoría Scioli. La teoría Scioli es, miren, va a llegar un momento que va a ser irremediable que el kirchnerismo se encolumne detrás mío, porque no va a tener poder para poder vetarme o ponerme un candidato que mirar esta semana en perspectiva, porque esta semana ha mostrado de una manera, yo creo que sin antecedentes, que el gobierno no tenía respuesta para enfrentar esta situación. Mientras sí tenía respuesta todos los otros jugadores importantes del plano político. E inclusive para enfrentar esta situación, antes de que se agravara, el gobierno gestó esta misión antibuitre que llevó a Washington, que es otra manera también con los legisladores. Es decir, el gobierno le ha cedido un espacio que antes monopolizaba a los jugadores políticos, y yo no sé si los jugadores políticos instalados en ese espacio ahora van a querer retroceder Capitanich, Kicillof y Zanini fueron al Congreso también en la semana, dándole lugar a la oposición a ver qué pensaba, y ahí hubo un frente común. Fíjate que además lo que vos estás marcando, esto da la prueba de que Cristina le está pidiendo mucho a sus funcionarios. Le está pidiendo demasiado. Yo creo que está bien que a Kicillof lo banque y lo levante de la manera, porque le está pidiendo mucho. Estos funcionarios están poniendo la cara en temas en los que uno a veces se queda mirándolos preguntando cómo te animás a hacerlo, porque la verdad que el caso de Capitanich es el más conocido, pero el caso de Kicillof también. La debilidad muestra algo que lo dijimos acá, hay una prueba clara. ¿Cuál es la epopeya? El kirchnerismo no vive sin epopeya. ¿Cuál es la epopeya que nos están vendiendo en este momento? Ir a negociar con un juez de primera instancia del Distrito de Nueva York. Esa es la soberanía argentina. Ahora, date cuenta, se está agotando el combustible para lo que era. Yo digo por esto que vos decís si ella puede elegir o no. Ya se está agotando el combustible. Digamos, la agenda está muy cerrada. Sí. A ver, uno está achicando pérdida. A ver, ¿se acuerdan de este momento? Enero del 2002, ¿dónde estoy? ¿Acá? Sí. No, ahí. Bueno, ahí. Enero del 2002, ¿se acuerdan del Adolfo? Vamos a hablar de la deuda externa. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Bueno, más allá de el Adolfo anunciando el default de la deuda, de mi punto de vista, algo que debía haberse anunciado un año antes, 2 años antes, porque era inexorable y ya no te daba margen de acción. Y de hecho ese default es lo que le permite a Kirchner después hacer una quita del 65%. Estuviste 3 años sin pagarle a los acreedores privados, los amansaste para que los tipos te aceptaran algún tipo de quita. Cosa que la podés hacer ahora. Claro, hoy te faltan dólares, y si los querés usar los vas a tener que usar para cubrir el déficit energético, que es una novedad que en aquella época no existía. Claro, ahora, hoy la situación es totalmente distinta, entre otras cosas porque en aquel entonces habías tenido una corrida terrible contra el sistema bancario, que es la base de un sistema económico. Hoy simplemente estás hablando de un capítulo chiquito en relación al resto de la deuda de la economía y tenés un sistema financiero fuerte. Es decir, Argentina iba a un default en esta situación. Era ridículo. El libro Guinness, porque aparte, si de algo se puede jactar el gobierno, es de una proporción de deuda en moneda extranjera bajísima con respecto al producto.
producto de haber pagado todos los años con reservas, aumentando la deuda interna, etcétera. Pero la verdad que no tenía sentido ir a no tiene sentido, no sé si ponerlo en tiempo pasado, en un default. No, claramente. Ahora, el problema de estas situaciones políticas, y un poco estas semanas se generaron, es que aquellos que quieren poner la pelota contra el piso y usar el sentido común quedan a contramano del discurso nacionalista de patria buitre. En realidad, el default fue una catástrofe, está bien, permitió después la salida desde un punto bajísimo. Recordemos lo que fue el año 2001-2002 en la Argentina, ¿no? Así que me parece que, más que engancharnos en estas cosas, creo que es bueno usar el sentido común, decir, pero ¿por qué vamos a tener que ganar un default? Después, claro, ¿cómo se negocia? Es el gran problema. Acordate que hace 2 años que los que vienen siguiendo todo el tema de los fondos buitre, lo que decían, acá no hay que discutir si pagar o no, sino cómo pagar. Y la verdad que me parece que el gobierno no tenía un plan B, insisto. Punto 2. Este cambio que decía recién Rubén, que se le pide a Kicillof, en realidad yo creo que más que por convicciones, por necesidades, por ese cuadro de reservas que mostraba Maxi al principio, ¿no? El gobierno en pocos meses resolvió casi 4 de 5 frentes abiertos, el de los juicios del CIAI más apremiantes. Corregir las estadísticas de inflación y de PBI, en el caso del PBI para ahorrarse también 3.000 y pico de millones de dólares y no pagar el cupón, y tratar de normalizar que el fondo no lo vete. Repsol y Club de París, faltaba esta, la de la Corte, y falló. Ahora, hay un tema clave la semana próxima, que es Vudú y 2 amigos de Vudú fundamentales ante el juez Lijo, y tienen que ir sí o sí. El martes José María Núñez Carmona, el socio y amigo de Vudú, y el jueves Guido Forcieri, el ex jefe de gabinete de Vudú, claves porque son 2 piezas fundamentales, considera el juez, en toda la causa Chicone. De nuevo, Vudú la semana que viene está en el ojo de la tormenta. Rubén, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que ha sido una semana terrible para Vudú. Lo que pasa es que como nosotros estábamos mirándolo a Griesa, y encima está el Mundial. Y encima está el Mundial. Pero creo que el efecto Griesa fue lo que lo salvó a Vudú esta semana de una tormenta muy fuerte, sobre todo con pronunciamiento fuerte del juez, porque estas 2 declaraciones que se dan bajo intimación de detener a los 2 que tienen que ir a detenerlo, a Núñez Carmona, que vienen pedaleando la liquidación, la declaración desde hace 10 días ya. A uno le da la sensación que en el caso de Núñez Carmona, independientemente de toda la estrategia que se montó de cambiar de abogado, sacar el abogado y con esto postergar, Núñez Carmona no sé si va a ser el que va a terminar complicando la situación de Vudú, porque uno calcula que ahí el discurso va a estar muy estructurado en la declaración. Sí, el caso, hay cuestiones que son más complicadas, porque Forcieri va a tener que decir lo que fue. Y es, claro, aquí porque acá recordemos que acá, en el caso de Forcieri, hay un alto jefe de la AFIP, que era prácticamente el número 2 de Echegaray, que dijo: a mí me convocaron a una reunión en el Ministerio de Economía con el jefe de gabinete de Vudú, en su momento ministro de Economía, que era Guido Forcieri, y me dijo: mire, el caso Chicone, y apareció en Núñez Carmona ahí en un despacho en el Ministerio de Economía, siendo un empresario privado, amigo, socio de Vudú, pero no era funcionario. Núñez Carmona va a ser el que va a seguir todo el trámite Chicone, háblelo con él. Y Chicone necesitaba toda una refinanciación de deuda fiscal con la AFIP para levantar la quiebra, y que el de All Fund, este fondo que sospecha el juez Lijo está detrás, Vudú, Núñez Carmona y Van der Brelle, bueno, se quedara efectivamente con la empresa. Un tema muy pesado. Muy pesado. También la muestra de cómo viene el ritmo de las cuestiones lo dio el hecho de que estas, no el caso de Chicone que venía, pero hay otras causas que estuvieron un tiempito más adormecidas. Vudú ya tiene otro pedido más de otra citación a prestar declaración indagatoria en la causa de este auto que tenía flojo de papeles, que parece que se había vendido un año antes de haber sido fabricado o algo así, y ahora se está abriendo, intuyo que por los últimos datos que vienen de las últimas 48 horas, que hay otro juez que se va a animar también, es en la causa por la compra de autos, y esto compra de 19 autos de alta gama del Ministerio de Economía. Bueno, por eso Vudú se están animando, y esto es prueba de lo que decíamos antes. Se van, digamos, Vudú el escenario está cada vez más abierto. Tiene la semana que viene estas 2 indagatorias de sus 2 amigos. Se termina la ronda de indagatorias y es probable que después el hijo, 10 días después, como máximo, lo procese al vicepresidente de la Nación.
y después tiene a la semana siguiente que ir a lo del juez Bonadío a indagatoria por los papeles del auto trucho que se compró cuando era joven y andaba de fiesta. Ahora, que Bonadío lo llame a Vudú a una indagatoria, yo me imagino que Vudú debe estar, que me llame el hijo, bueno, porque no es tan controlable, hay un cambio político. Ahora, que cuando te llama Bonadío a una indagatoria, me imagino que Vudú debe decir, chao, es el acabose. Es decir, si Bonadío se anima a llamar a un vicepresidente de la Nación a una indagatoria, es que los tiempos políticos del kirchnerismo se están agotando más rápido de lo que nadie piensa. A ver, ¿cómo juega Bonadío? Es lo que yo decía antes. El juez Bonadío es un juez ultraoficialista de cualquier gobierno. Lo fue del menemismo y lo fue del kirchnerismo durante gran parte de esta gestión. Me pregunto cómo jugará, digamos, venimos hablando del programa de los buitres y cómo justamente participó desde Scioli a la oposición y cómo fue determinante esa postura. ¿Y cómo jugará Scioli y la oposición con Vudú si estas causas se van acelerando? Yo diría que frente al escenario de cómo uno ve como el kirchnerismo, más Néstor que Cristina, pero Cristina fue buena aprendiz de esa escuela, en un momento como este, donde como dice Pepe, ojo que quizás vas a tener levantadas de la mesa de negociación, momentos de aprete, necesidad de convocatoria a la epopeya, yo no querría estar en el surrounding de Cristina con algún problema y ser, digamos, un fusible capaz de utilizar. Porque me parece que es un momento de peligro político muy importante, porque el gobierno posiblemente vaya a necesitar 3 o 4 distracciones en medio de todo este proceso, para la interna, digo, ¿no? Colegas, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Gracias a la tablita, ahí en Vidal 1726, ahí en Belgrano. Me dice por acá María Julia Oliván un mensajito, la colega y amiga, deja de comer la picada, gordo. Es para demostrar que no es de utilería, como me han preguntado en otras oportunidades. Para el periodismo libre, exactamente. Aparte, ¿está sabrosa o no las picadas de la tablita? Gracias a Rever Paz por estas camisas tan cancheras muy que estoy usando. Y tengo un regalito, mira, un regalito, porque el otro día me manguearon, así que ahí va una chombita de Rever Paz para los invitados. Así que cada uno se puede llevar, no tenemos una sola, ¿no? El buitre de Rabanal, el buitre, este es el típico buitre, se queda con el primero que encuentra. Hay para todos, muchachos, Gracias por haber estado esta noche en Plan M. Nos estamos despidiendo, nos reencontramos el lunes como siempre a las 9 de la noche aquí en vivo en Plan M. Quédense en Canal 26. Chau, pásenla bien.